Buenas noches. Perdón por la tardanza. Bueno, hoy vamos a ir analizando argumentos. Vamos a ver argumentos ya hechos y cómo ir descomponiéndolos. También vamos a ver cómo, dado un argumento, cómo descomponerlo en sus partes más simples, lo cual nos va a ayudar como a hacer un argumento bien preciso y luego darle forma, digamos, menos estática, ¿no? Sino que podamos comunicar el argumento de forma más literaria. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar vamos a leer unos cuantos argumentos. El libro que estoy ocupando es el de Introducción a la Lógica de Copy. Se los voy a dejar al rato en los anuncios para que puedan descargarlo y lo puedan revisar más a fondo. Vamos a recordar rápidamente lo que vimos la clase pasada, ¿no? Recordamos que un argumento es la expresión de un razonamiento. Se escucha doble. A ver. ¿Y ahora? A ver. ¿Ahorita se escucha bien? ¿Ahorita cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? Bueno, ¿se escucha mejor? Otra vez, repito. La clase pasada vimos que un argumento es una expresión de un razonamiento en el cual partimos de dos o más proposiciones, que llamamos premisas, para llegar a otra proposición, que llamamos conclusión, ¿no? Y ocupamos los argumentos para tratar de determinar o para asegurar el valor de verdad de una cierta proposición que sospechamos que es cierta, pero que no es inmediatamente visible o comprobable por experiencia directa si es cierta o no. Entonces, cuando no podemos comprobar por observación directa si algo es cierto, recurrimos a un argumento. ¿Ok? Entonces, bueno, hay muchos tipos de argumentos, lamentablemente no los podemos ver todos en un modulito de un mes, pero vamos a ver ciertos ejemplos que les puedan servir a ustedes para saber identificar un argumento, sus partes y cómo parafrasearlo, cómo producirlo en la versión más sencilla. Les comentaba la clase pasada que usualmente, pues, en la actividad diaria, en la plática que tenemos rápidamente en contextos no académicos o no profesionales, tendemos a dar ciertas cosas por supuesto y tendemos a pensar que decir cosas o afirmar cosas son argumentos y eso no es cierto. Un argumento tiene que estar bien estructurado y no se pueden eh, dar por sentado cosas que la mayor parte del tiempo sí hacemos, ¿no? La mayor parte del tiempo damos por sentado que la gente me entiende cuando estoy hablando, doy por sentado que la gente piensa igual que yo, doy por sentado que todos están de acuerdo conmigo y entonces todas esas cosas en un contexto académico pues no son válidas. Entonces pues tenemos que aprender a hacer válido lo que queremos y en el caso de que no sea válido, pues aprender a reconocer que no, o sea, no, uno no siempre tiene la razón. Hay dos formas de saber que alguien no tiene la razón. Uno, pues si el argumento está mal, posiblemente esté equivocado. Y dos, si sus premisas son falsas, pues posiblemente esté equivocado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es siempre, lo primero que reconocer, si el argumento está bien hecho, bueno, ya podemos avanzar. Y lo segundo, pues saber si las premisas de las que parte son ciertas. Bueno, vamos a empezar analizando esto de aquí, este textito de copy, lo voy a ir
leyendo súper rápido, pero me voy a detener sobre todo en los ejemplos. ¿Ok? Entonces, bueno, parafraseo y diagramas. Los argumentos de la vida cotidiana suelen ser más complejos que los que se dieron como ejemplo en el capítulo 1. Bueno, el número de premisas y el orden de las mismas pueden variar. Como les dije, un argumento pues puede tener de 2 a 1000 premisas, puede tener muchísimas. Entonces, las premisas pueden repetirse utilizando diferentes palabras. Cuando uno argumenta así rápido, pues hablando en un contexto general, a veces nos repetimos. Incluso el sentido de las proposiciones que constituyen un argumento puede ser poco claro. Para ordenar las enredadas conexiones de las premisas y conclusiones, necesitamos técnicas para el análisis de argumentos. Bueno, existen dos técnicas comunes. Podemos parafrasear un argumento, o sea, repetir el argumento con nuestras propias palabras, o exponer, bueno, podemos parafrasear el argumento exponiendo sus proposiciones en un lenguaje claro y en un orden lógico, porque a veces cuando uno escribe no está del todo claro el orden. Entonces podemos volver a ponerlo en un orden clarito, ¿no? También podemos diagramar un argumento, eso no lo vamos a hacer, pero bueno, se puede, mostrando su estructura por medio de relaciones espaciales en dos dimensiones. Las dos técnicas pueden resultar útiles. Vamos a ver rápido para ver los ejemplos de cómo se hacen ambas, pero aquí lo importante son los ejemplos. Parafrasear. Vamos a ver cómo parafrasear un argumento, es decir, un argumento dado, cómo lo podemos poner en palabras más claras y ordenado lógicamente. Fíjense. Consideren el siguiente argumento donde existen más de dos premisas y la conclusión se enuncia al inicio. Fíjense. El texto dice así. Lo voy a hacer más grande. Los terópodos, grupo que incluye el tiranosaurio rex, que caminaban erguidos, no pudieron haber evolucionado en aves modernas por tres razones simples. La primera es que la mayoría de los fósiles de dinosaurios terópodos, parecidos a las aves, surgieron 75 millones de años después de los restos fosilizados de la primera ave. La segunda es que los ancestros de las aves debieron estar adaptados para el vuelo y los terópodos no lo estaban. Un tercer problema es que todos los dinosaurios terópodos tenían dientes cerrados, pero ningún ave tiene dientes cerrados. Entonces fíjense que en este argumento de aquí la conclusión está escrita al principio. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Ay, no sé. Aquí. Fíjense. Los terópodos, grupo que incluye Tiranosaurio rex que caminaban erguidos, no pudieron haber evolucionado en aves modernas por tres razones principales. Esta es la conclusión, pero viene formulada al principio. Las siguientes, esto de aquí, la primera es que la mayoría de los fósiles, bueno, las tres razones, tres razones principales, esas tres razones son mis tres premisas del argumento. Entonces, premisa 1. La primera es que, es decir, la primera razón es que la mayoría de los fósiles de dinosaurios terópodos, parecidos a las aves, surgieron 75 millones de años después de los restos fosilizados de la primera razón. Segunda razón. La segunda es que los ancestros de las aves debieron estar adaptados para el vuelo y los terópodos no lo estaban. Un tercer problema, o sea, una tercera razón o una tercera premisa, perdón, es que todos los dinosaurios terópodos tenían dientes cerrados, pero ningún ave tiene dientes cerrados. Ojo, en conclusión, o por lo tanto, los terópodos no pudieron haber evolucionado en aves modernas. Ya, ¿no? Entonces es un argumento donde tenemos tres premisas, una conclusión, pero la conclusión está formulada desde el principio. Bueno,
¿Cómo puedo parafrasear este argumento? Bueno, lo podemos organizar de esta manera, fíjense. Uno, los fósiles, primera premisa, los fósiles de los dinosaurios terópodos parecidos a las aves surgieron mucho después que los restos fosilizados de la primera ave. Primera premisa. Segunda premisa. Los ancestros de las aves debieron estar adaptados para el vuelo, pero los dinosaurios terópodos no lo estaban. Tercera premisa. Todos los dinosaurios terópodos tienen dientes cerrados, pero ninguna ave tiene dientes cerrados. Tres premisas. Conclusión. Las, las aves no pudieron evolucionar de los terópodos. Por lo tanto, los dinosaurios terópodos no pudieron haber evolucionado en aves modernas, ¿no? Ahí está la conclusión. Entonces, fíjense que ahí está un argumento bien planteado. ¿Y cómo podemos tomarlo, descomponerlo para hacerlo más legible y ordenarlo, ¿no? Entonces, un argumento no necesariamente tiene que estar así como está aquí, premisa 1, premisa 2, premisa 3. Puede estar como en el ejemplo anterior, donde la conclusión está primero y después los argumentos. Entonces es una forma más literaria de hacerlo, las dos están bien, pero siempre tiene que quedar claro en un argumento cuál es la conclusión y cuáles son sus premisas. Aquí al principio yo dije, los terópodos que caminaban erguidos no pudieron haber evolucionado en aves modernas por tres razones principales. Aquí ya estoy diciendo que esta es la conclusión y lo que sigue son las premisas. Entonces, siempre tienen que quedar claro cuáles son las premisas, cuál es la conclusión. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, aquí tengo este ejemplo de aquí. Dice, Arquímedes aún será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado. Pues las lenguas mueren y las ideas matemáticas no. Ahí tengo un argumento. Arquímedes aún será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado, pues las lenguas mueren y las ideas matemáticas no. Este argumento, de hecho, tiene muchas cosas implícitas, es decir, está dando por sentado ciertas cosas, entonces al descomponerlo va a quedar un argumento más grandote. Entonces, el argumento descompuesto, fíjense cómo quedan. Premisa 1, las lenguas mueren. Premisa 2, las obras de Esquilo están en una lengua. Ahí luego ya se ve una conclusión, ¿no? Si las lenguas mueren y las obras de Esquilo están en una lengua, quiere decir que las obras de Esquilo morirán. De modo que las obras de Esquilo perecerán en algún momento. Fíjense que este 3, la premisa 3, es de hecho la conclusión de las dos anteriores, ¿no? Pero bueno. 4, premisa 4. Las ideas matemáticas son permanentes, por lo tanto, nunca mueren. 5. La obra de Arquímedes está compuesta de ideas matemáticas. Fíjense que 4 y 5 forman entre ellos un argumento solito entre ellos. Y 6 es la conclusión de ese argumento. 6. Por lo que la obra de Arquímedes no morirá. Ahora sí, fíjense que de estas 6 premisas, de las cuales 1 y 2 y 3 forman un argumento, 4, 5 y 6 forman otro argumento, de esos dos argumentos que son premisas también, concluyo 7, por lo tanto Arquímedes será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado, que es lo que dije arriba, ¿no? Entonces fíjense que estas son 7 premisas, de las cuales 1 y 2 son premisas de un argumento, 3 es la conclusión de ese argumento, 4 y 5 son premisas de otro argumento, 6 es la conclusión de ese argumento y todas juntas forman las premisas de otro argumento más general, ¿no? Entonces, podemos ir argumentando sobre argumentos, argumentos sobre argumentos. De hecho, usualmente, pues procedemos así. Un argumento me lleva a una conclusión, esa conclusión sirve como premisa para otro argumento y así ad infinitum. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya sea de esto o del contenido de la primera unidad.
Entonces, fíjense aquí. El parafraseo permite distinguir y examinar las premisas e inferencias contenidas en una sola oración. Entonces, hay muchos textos donde van a ver como metidas premisas ocultas que nosotros al analizar tenemos que dejar en claro. ¿Ok? Bueno, los diagramas no vamos a ver, ¿no? Pero nada más para ver un ejemplo de otro argumento, fíjense, aquí tengo uno. Dice, contrario a lo que mucha gente piensa, el resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente una sentencia de muerte. Fíjense, esta uno es mi conclusión. La conclusión es que el resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente una sentencia de muerte. Esa es la cosa que quiero demostrar que es cierta. Entonces, lo que sigue son premisas. Fíjense, por un lado, el intervalo entre el desarrollo de anticuerpos y la aparición de síntomas clínicos dura en promedio cerca de 10 años. Esa es la primera premisa. Segunda premisa. Por otro lado, en la actualidad muchos informes sugieren que es posible que un número significativo de personas cuyo resultado de la prueba es positivo nunca desarrollen clínicamente el SIDA. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que el resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente mortal. Es lo que quiero demostrar. Entonces necesito dos premisas. Bueno, más bien estoy invocando dos premisas. Una que dice, pues que los anticuerpos y el intervalo, el periodo de tiempo entre el desarrollo de anticuerpos y la aparición de síntomas clínicos dura en promedio cerca de 10 años. Premisa 2. En la actualidad, muchos informes sugieren que es posible que un número significativo de personas cuyo resultado de la prueba es positivo nunca desarrollen clínicamente el SIDA. Entonces, por lo tanto, el resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente una sentencia de muerte, ¿no? Tenemos otra vez un argumento donde la conclusión está al principio y las premisas vienen después. Eso es correcto, como ya les dije, siempre y cuando esté claro cuál es la conclusión, cuáles son las premisas. Ahora, aquí nos ayuda el autor del libro. Fíjense que le pone un 1 para decir esa es la oración número 1, esa es la proposición número 1. Tengo la proposición número 2 y la proposición número 3. Recordemos que un argumento está formado de proposiciones, tanto las premisas como la conclusión son proposiciones. Y el autor nos dice, si organizamos, no como está escrito en el ejemplo, sino organizamos las premisas, bueno, las oraciones, de manera que sugiere cuál o quién sugiere qué, pues fíjense que luego, si lo ponemos como en un diagrama, se ve que la oración número 2 y la oración número 3, las dos tienen como conclusión la oración número 1. Es como si lo leyéramos de la siguiente manera, ¿no? De 2 es el intervalo entre el desarrollo de anticuerpos y la aparición de síntomas clínicos dura en promedio cerca de 10 años. Entonces, por lo tanto, el resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque duran 10 años en aparecer, ¿no? Los síntomas. Ahora, otro argumento, otra premisa, perdón, número 3, dice, en la actualidad muchos informes sugieren que es posible que un número significativo de personas cuyo resultado de la prueba es positivo nunca desarrollen clínicamente el SIDA. Entonces, de 3 me voy a 1. Por lo tanto, el resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, fíjense cómo organizando esto, luego se puede ver de inmediato eh, cómo las premisas sugieren la conclusión. En un argumento que está bien hecho, es inmediato, se ve luego la relación que hay entre las premisas y la conclusión. No es algo que yo tenga que suponer o me tenga que imaginar. Cuando el argumento está bien hecho, luego se ve, como en este caso, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Hoy vamos a ver muchos ejemplos de argumentos y si Dios quiere, la siguiente semana también. El chiste es que entre más argumentos vean, luego van a saber cómo hacerlos. Eso es muy intuitivo ya una vez que se sabe qué hacer. Bien, vamos a ver este argumento de aquí. Fíjense. Si una acción promueve el mejor interés de todos a quienes les concierne y no viola los derechos de nadie, entonces esa acción es moralmente aceptable. Esa es mi oración 1. 2.
Al menos en algunos casos, la eutanasia activa promueve el mejor interés de todos los interesados y no viola los derechos de nadie. Oración 2. Por lo tanto, ese por lo tanto ya me indica que lo que sigue es la conclusión, ¿no? Entonces, la oración 3 es la conclusión. Al menos en algunos casos, la eutanasia activa es moralmente aceptable. ¿Por qué al menos en algunos casos? Porque en la oración 2 dije al menos en algunos casos, no dije todos, no dije uno, no, dije al menos en algunos casos, entonces ese al menos se tiene que pasar a la conclusión. Entonces, fíjense, si agrupamos, esto, entonces quiere decir que la oración 1 es la primer premisa del argumento, la oración 2 es la segunda premisa del argumento y la oración 3 es la conclusión del argumento. En este caso, fíjense que en el ejemplo anterior, cada una de las premisas por sí sola concluía o de cada una de esas premisas podíamos obtener la conclusión, es decir, en realidad estoy dando dos argumentos para obtener una conclusión, en esta de aquí. Pero en este argumento de aquí, el que acabamos de leer, las dos tienen que ser las dos juntas sugieren la conclusión. Es decir, si tomo solo una premisa de este argumento, si tomo solamente la oración 1, no puedo concluir la 3. O si tomo solamente la oración 2, no puedo concluir la 3. Es las dos tomadas al mismo tiempo. Entonces, fíjense, este es un poco distinto al argumento anterior. Si yo solamente digo, si una acción promueve el mejor interés de todos a quienes les concierne y no viola los derechos de nadie, entonces esa acción es moralmente aceptable. Si me brinco y digo, por lo tanto, al menos en algunos casos, la eutanasia activa es moralmente aceptable, ese argumento está mal. De esa premisa solita no se sigue la conclusión. Necesito a fuerzas la 2. Solamente las dos al mismo tiempo sugieren la conclusión. Si falta una, ya está mal. Al contrario del argumento anterior, fíjense. En el argumento sí, en el argumento anterior podría haber dicho solamente la oración 2 y esa concluye la 3, la 1, perdón. Pero en este no. Este es un tipo de argumento donde necesito las dos premisas para llegar a la conclusión. Si falta alguna, no llego. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No tengo agua. ¿No? Bueno, sigamos viendo argumentos. Entonces, este argumento es un tipo de argumento donde necesito las dos premisas necesariamente para llegar a la conclusión. Si falta alguna, está mal. Y además es un argumento donde la conclusión está evidentemente al final del texto. Aunque, como les dije, puede ir al principio siempre y cuando esté claro cuál es la conclusión, cuáles son las premisas. Bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, aquí nos dice, ¿no? En este argumento ninguna premisa apoya la conclusión de manera independiente. Necesitamos las dos. Si el principio expresado en la primera premisa fuera verdadero, pero no fuera el caso que la eutanasia activa promueva los mejores intereses de todos, la conclusión no tendría ningún apoyo. Y si se dieran casos en los que la eutanasia activa promoviera el mejor interés de todos, pero el principio expresado en la primera premisa no fuera verdadero, la conclusión se quedaría sin apoyo. Con frecuencia podemos mostrar lo que no podemos decir convenientemente. Los diagramas son particularmente útiles cuando la estructura de un argumento es complicada. Considera el siguiente argumento. Vamos a leer este. No, la conclusión puede ir al principio o al final. El argumento es todo. El argumento es las premisas y la conclusión. La conclusión puede ir al principio, puede ir al final, siempre y cuando quede claro cuál es la conclusión, ¿no? Entonces, si voy a poner la conclusión al principio, pues voy a decir, bueno, los motivos para creer esto son los siguientes. Y ya, ponemos lo demás. ¿Ya aclaró, Blanca? Ojo, el argumento es todo esto, todas las premisas y la conclusión al mismo tiempo. El argumento es todo eso. El argumento no es la pura conclusión, el argumento es las premisas y la conclusión. Bueno, vamos a leer el siguiente argumento para ver cómo está, ¿no? Vamos a ver un montón de tipos de argumentos para que se den una mejor idea. Bueno, vamos a leer este.
Dice, las cimas, y lo vamos a poner, las cimas de las montañas del desierto son buenos sitios para observatorios astronómicos. Fíjese que luego ahí se ve que esta es lo que quiero demostrar que es cierto, ¿no? Entonces, esta es la conclusión, la oración uno es la conclusión. Al ser elevadas, se encuentran por encima de una parte de la atmósfera, permitiendo que la luz de las estrellas alcance el telescopio, sin tener que atravesar toda la profundidad de la atmósfera. Al ser seco, el desierto también está relativamente libre de nubes. El mínimo halo de bruma o de nubes puede resultar en un cielo inapropiado para realizar muchas mediciones astronómicas. Entonces, bueno, aquí tenemos un argumento un poco más complicado porque tiene varias partes, pero ojo, lo que yo quiero demostrar, la tesis o la conclusión a la que quiero llegar es que las cimas de las montañas del desierto son buenos sitios para observatorios astronómicos. Eso es lo que quiero demostrar. Luego se ve, está bien escrito un argumento. Entonces, la oración uno es la conclusión. Lo demás son premisas para apoyar esa conclusión, ¿no? Entonces, oración número 2. Al ser elevadas, se encuentran por encima de una parte de la atmósfera, permitiendo que la luz de las estrellas alcance el telescopio sin tener que atravesar toda la profundidad de la atmósfera. Fíjense que esa oración por sí sola, la número 2, ya me sirve para concluir la 1. ¿Sí? Entonces, la premisa 2, ella solita implica la oración 1, que es lo que quiero demostrar. Pero continuemos. Oración número 3. Al ser seco, el desierto también está relativamente libre de nubes. Oración 4. El mínimo halo de bruma y de nubes puede resultar en un cielo inapropiado para realizar muchas mediciones astronómicas. Fíjense que 3 y 4, entre los dos, sugieren 1. Entonces, fíjense cuál es la estructura de este argumento. Vamos a verla aquí. Entonces, aquí tenemos que la oración 2 solita concluye 1. La tesis que quería hacer, ¿no? Y 3 y 4, las dos al mismo tiempo, no una cada una, sino las dos al mismo tiempo también sugieren una. Entonces, este es un tipo de argumento un poco más complicado, pero argumento a fin de cuentas, ¿no? Es decir, 2 como premisa solita sugiere 1, 3 y 4 al mismo tiempo, no separadas, sino al mismo tiempo, sugieren 1, y entonces 2, 3 y 4, todos son premisas para concluir que 1. Entonces, fíjense, si la leen bien, yo creo que, no sé, tomen una captura de pantalla y algo así para que vean bien cómo está organizado, ¿no? Al leerlo inmediatamente se da uno cuenta cuál es la estructura, pero si no queda clara, pues siempre pueden dividir, digamos, el argumento en oraciones. Recuerden, cada premisa es siempre una oración. Eso que les quede bien claro. Cada premisa es una oración. La conclusión es una oración. Entonces, si mi argumento tiene 2 premisas y una conclusión, ¿cuántas oraciones tiene mi argumento? 3. Si mi argumento tiene 3 premisas y una conclusión, ¿cuántas oraciones tiene mi argumento? 4. Entonces, ¿cuántos puntos va a haber? 4. Eso que les quede bien claro. ¿Qué pasa si escribo un solo parrafote de 10 renglones sin ningún punto? Pues eso no es un argumento, ¿no? Entonces, una premisa, una oración. Una conclusión, una oración. Un argumento, 3 o más oraciones. Bueno, entonces fíjense cuál es la estructura de este argumento en notación de diagrama, ¿no? Bueno. Vamos a ver este otro argumento. Dice, este de aquí. Es solo cuando se cree que pude haber actuado de otra forma que se me puede considerar moralmente responsable de lo que hice. Puesto que un ser humano no es considerado como moralmente responsable de un acto que no estuvo en su poder evitar. Entonces, fíjense, lo que yo quiero es, aquí nomás tengo 2 oraciones. Aquí en este argumento nada más tengo 2 oraciones, lo repito.
Es solo cuando se cree que pude haber actuado de otra forma que se me puede considerar moralmente responsable de lo que hice, puesto que un ser humano no es considerado como moralmente responsable de un acto que no estuvo en su poder evitar. Aquí tenemos un argumento que consta de una premisa, una conclusión, al menos así como está escrito. En este argumento de arriba, en este argumento de aquí, ¿alguien me quiere decir cuál es la conclusión de este último argumento? ¿Alguien quiere decirme cuál es la conclusión? Tengo, es solo cuando se cree que pude haber actuado de otra forma que se me puede considerar moralmente responsable de lo que hice. Punto. Puesto que un ser humano no es considerado como moralmente responsable de un acto que no estuvo en su poder evitar. ¿Cuál es la conclusión? Y para hacerlo más fácil, a esta primera oración, desde aquí hasta el punto, esta oración la voy a llamar oración 1. La voy a llamar la oración 1. Y a la última la voy a llamar la oración 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La primera oración, dice Blanca. ¿Todos están de acuerdo? Cecilia también nos dice que es la primera oración. En efecto, la primera oración es la conclusión del argumento. Fíjense, solo cuando se cree que pude haber actuado de otra forma, que se me puede considerar moralmente responsable de lo que hice. ¿Cómo saben que es la primera oración? Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿cómo lo saben? ¿Cómo están tan seguras Blanca y Cecilia de que es la primera, la conclusión del argumento? Maribel también opina que la primera. ¿Por qué? Utiliza palabras de la segunda, sí, pero sobre todo, lo que más nos interesa es este de aquí, fíjense. Dice, puesto que. Ese puesto que ya me está diciendo que lo que sigue es una premisa. Entonces, puesto que un ser humano, supuesto que un ser humano no es considerado como moralmente responsable de un acto que no estuvo en su poder evitar, entonces es solo cuando se cree que pude haber actuado de otra forma que se me puede considerar moralmente responsable de lo que hice. Entonces, esta palabrilla, puesto que, significa que esta oración, la oración número 2, es una premisa y lo anterior fue una conclusión. Entonces, fíjense que no hay problema en poner la conclusión al principio del argumento o al final, siempre y cuando quede claro cuál es la conclusión, ¿no? Entonces, para eso hay que ayudarnos, pues, de las expresiones que tenemos en español, ¿no? Puesto que, en consideración de que, o si va al final la conclusión, pues, por lo tanto, en conclusión, se sigue que, etcétera, ¿no? Entonces hay que utilizar todas esas palabras. Todas esas palabras vienen en el contenido de la primera unidad. ¿Ok? Bueno, continuamos viendo otro ejemplo. Bueno, aquí ya viene el argumento ordenado, digamos de manera lógica, y es el siguiente, ¿no? Ya, ustedes ya me dijeron cuál era primero, entonces vamos a ponerlo. Uno, un ser humano no es considerado como moralmente responsable de un acto que no estuvo en su poder evitar. Dos, solo cuando pude haber actuado de otra manera estaba en mi poder haber podido evitar ese acto. Por lo tanto, solo cuando se cree que pude haber actuado de otra forma, se me puede hacer responsable de lo que hice, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es una forma de parafrasear el argumento dado anteriormente, ¿no? Como ponerlo en orden. ¿Alguna duda hasta aquí?
Sí, mira, vamos a buscar de la siguiente manera, ¿no? Mira, las palabras en general que tenemos para indicar que se trata de una premisa, ojo, para indicar que se trata de una conclusión, pues tenemos por lo tanto, en conclusión, de donde se sigue qué. Bueno, todas esas palabras ahí las tienen en su guía, ¿no? Palabras que me indican que es una premisa, que lo que sigue es una premisa, son puesto que, ya que, como, en tanto que, dado que, por cuanto, viendo que, a partir de, porque, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas palabras, déjenme se las mando de una vez. Ahí están. Cuando utilizo todas esas, puesto que, ya que, como, en tanto, significa que lo que sigue es una premisa. De una vez se las voy a poner. Palabras que me indican que lo que sigue es una conclusión son las siguientes, ¿no? Conclusión, finalmente, para resumir, terminando, por último, en conclusión, para finalizar, en suma, para concluir. Entonces, repito, para que no se me confundan. Estoy escribiendo, ¿vale? Si lo que digo es, puesto que, ya que, como, en tanto que, lo que sigue, después de eso que escribí, estoy escribiendo y pongo, puesto que, lo que siga es una premisa del argumento. Sin embargo, si escribo en suma, significa que lo que sigue es la conclusión. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, bueno, de aquí se sigue otra regla, ¿no? Si pongo la conclusión al principio, entonces después de la conclusión tengo que empezar con puesto que, ya que, cómo y después las premisas. Si mi conclusión va al final, entonces, antes de la conclusión, tengo que poner en conclusión, finalmente, por último, etcétera, ¿no? Esta es como la regla. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, ¿les parece que, que vayamos con el siguiente ejemplo? De todos modos. Ájales. Bueno, hay alguien que nos está poniendo cosas raras allí, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con lo siguiente. Siguiente argumento. Fíjense, el número de argumentos en un pasaje está determinado, de acuerdo con la mayoría de los lógicos, por el número de conclusiones que contiene. A veces en un solo párrafo podemos encontrar varios argumentos, como en el argumento anterior, ¿no? En este. En realidad se trataba de un solo argumento que incluía dos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Si un pasaje contiene dos o más argumentos y un número de proposiciones cuyas relaciones no son obvias, un diagrama puede resultar particularmente útil para explicar los argumentos. Vamos a leer un pasaje de una carta de Karl Marx a Friedrich Engels, que ejemplifica esto con precisión, ¿no? Entonces es un argumento un poco más complicado. Dice la siguiente. Apresurar la revolución social en Inglaterra es el objetivo más importante de la Asociación Internacional de Obreros. El único recurso para apresurarla es independizar a Irlanda. De este modo, la tarea de la Internacional en todos lados es poner en primer plano el conflicto entre Inglaterra e Irlanda y, en todos lados, apoyar abiertamente a Irlanda. ¿Okay? Es un texto clásico de Karl Marx. Entonces, otra vez, apresurar la revolución social, perdón, en Inglaterra es el objetivo más importante de la Asociación Internacional de Obreros. El único recurso para apresurarla es independizar a Irlanda. De este modo, la tarea de la Internacional, es decir, de la Asociación Internacional de Obreros,
en todos lados es poner en primer plano el conflicto entre Inglaterra e Irlanda. Y en todos lados apoyar abiertamente a Irlanda. ¿Cuál es la conclusión de este argumento? ¿Cuál es la conclusión? Ustedes díganme. Ahí tenemos ya separados por oraciones, ¿no? La oración 1, oración 2, bueno, proposición 1, proposición 2, proposición 3 y proposición 4. De esas 4, ¿cuál es la conclusión? ¿La 2? Cecilia nos dice que la 2. ¿Los demás qué opinan? Blanca dice que la 1, luego ya, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿alguien más? ¿Qué opinan? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? ¿Por qué la 1 o por qué la 2? ¿Pueden ser ambas? Ojo, hay dos conclusiones, pero solamente hay una conclusión general del argumento global. Es decir, hay un argumento dentro de este argumento, pero solamente hay una conclusión general. Vamos a ver. Dentro de ese argumento hay otro argumento. Fíjense, vamos a revisarlo. Dicen, hay dos conclusiones en este pasaje y por lo tanto dos argumentos. Pero ambas conclusiones se infieren de las mismas dos premisas. Es decir, a veces dos premisas pueden generar dos tipos de conclusiones. Un diagrama muestra la siguiente estructura. Fíjense lo que está pasando. 1 y 2 son premisas. 1. Apresurar la revolución social en Inglaterra es el objetivo más importante de la Asociación Internacional de Obreros. 2. El único recurso para apresurarla es independizar a Irlanda. De este modo, acuérdense que dijimos que cuando teníamos de este modo, quiere decir que lo siguiente es una conclusión. Bueno, no venía nada de esto, pero si dice de este modo, entonces lo que sigue es conclusión. Entonces, 3 es la conclusión de las premisas 1 y 2. De este modo también lo podríamos cambiar por lo tanto, la tarea de la internacional, entonces es poner en primer plano el conflicto entre Inglaterra e Irlanda. Y significa que tengo otra conclusión. 4, en todos lados apoyar abiertamente a Irlanda, ¿no? Entonces, 1 y 2 son premisas, 3 y 4 son conclusiones. En este caso, ojo, Maribel tiene razón. ¿Se puede que sean dos? Sí, pero no son la 1 y la 2. La 1 y la 2 son premisas, 3 y 4 son las conclusiones. Es como si, lo voy a repetir, así que me tarde. Como tengo dos conclusiones, significa que el argumento puede ser de la siguiente manera. 1. Apresurar la revolución social en Inglaterra es el objetivo más importante de la Asociación Internacional de Obreros. 2. El único recurso para apresurarla es independizar a Irlanda. Por lo tanto, la tarea de la internacional en todos lados es poner en primer plano el conflicto entre Inglaterra e Irlanda. Segundo argumento, de ahí mismo. 1. Apresurar la revolución social en Inglaterra es el objetivo más importante de la Asociación Internacional de Obreros. 2. El único recurso para apresurarla es independizar a Irlanda. Por lo tanto, en todos lados, la tarea de la internacional es apoyar en todos lados abiertamente a Irlanda. Entonces, fíjense que tengo dos premisas con dos conclusiones. Pero ojo, las dos premisas al mismo tiempo, tomadas al mismo tiempo, concluyen tanto 3, o sea, 1 y 2 al mismo tiempo concluyen 3,
y concluyen 4. Pero si nada más tuviera la premisa 1, yo no podría concluir ni 3 ni 4, ¿no? Necesito las dos al mismo tiempo. Entonces, dos conclusiones y por tanto dos argumentos pueden tener una sola premisa enunciada. Vamos a ver este otro ejemplo. Ay, Dios. Dicen, ¿es complicado? Bueno, a ver si... Vamos a pasar a uno que hagamos nosotros, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver este extracto de un texto de Tomás de Aquino. La ley humana está hecha para la masa de seres humanos. La mayoría de los seres humanos no son un dechado de virtud. Por lo tanto, la ley humana no prohíbe todos los vicios. La conclusión aquí, ¿cuál es? La ley humana está hecha para la masa de seres humanos. La mayoría de los seres humanos no son un dechado de virtud. Por lo tanto, la ley humana no prohíbe todos los vicios. ¿Cuál es la conclusión de este primer argumento, de este de aquí? ¿Cuál es la conclusión? La 3. Por lo tanto, entonces sí, lo que sigue es la conclusión, ¿no? Entonces, donde está el por lo tanto, esa es la conclusión. La ley humana no prohíbe todos los vicios. Eso significa que las dos anteriores son las premisas, ¿no? Sí, sin broncas. Ahora, fíjense que el siguiente argumento, la conclusión de este argumento, o sea, esto de aquí, eso, se utiliza de inmediato como premisa en otro argumento diferente. Entonces aquí dice, los vicios son contrarios a los actos virtuosos, mas la ley humana no prohíbe todos los vicios. Fíjense que esto de aquí, esta premisa, es la conclusión de este otro argumento. Entonces, es la conclusión de este argumento de acá. Pero es premisa de otro argumento distinto. De hecho, usualmente nosotros vamos construyendo el conocimiento así, de un argumento del que ya extrajimos una conclusión. Esa conclusión después sirve como premisa para otros argumentos, ¿no? Y esa conclusión después sirve como premisa para nuevos argumentos. Y así vamos construyendo el conocimiento. Entonces, fíjense. Entonces aquí tengo esta conclusión, ¿no? Pero esta conclusión la tomo después como premisa para otro argumento. Entonces, mi otro argumento dice, los vicios son contrarios a los actos virtuosos, mas la ley humana no prohíbe todos los vicios, luego tampoco prohíbe todos los actos virtuosos. Entonces, esta de aquí, si tengo un luego, significa que lo que sigue es la conclusión, ¿no? Entonces, en este segundo argumento, la conclusión es, tampoco prohíbe todos los actos virtuosos. La ley humana no prohíbe todos los actos virtuosos. Entonces, fíjense que usualmente las cosas se van complicando, obviamente, como dice su compañera Cecilia, ¿no? Pues sí, justamente, los argumentos suelen complicarse cada vez más. Pero lo esencial, digamos, es el hecho de que tenemos premisas, conclusión. A veces podemos tener 100 premisas y una conclusión. A veces tenemos 2 o 3 argumentos que sirven como premisas para otro. Entonces vamos a tener muchas variaciones. Pero lo esencial siempre es llegar a una conclusión y que quede claro cuál es la conclusión y cómo llegamos ahí. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, vamos a ver un último argumento que va que va solito, ¿no? Se observa cómo va caminando. A mí me gusta pensar que los argumentos son una especie de cadenitas, donde cada premisa es como un eslabón de la cadena y el final, digamos, es la conclusión, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos como poniendo eslaboncitos y solitos los argumentos precisamente nos van llevando como de la manita, de la cadenita,
hasta llegar a la conclusión. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en los argumentos de esa manera, ¿no? Son como cadenitas que van una por una, hasta que nos llegan a una conclusión. Aquí se ve en el siguiente ejemplo perfectamente esto. Aquí. Puesto que la mayor variación mitocondrial se da en el pueblo africano, los científicos concluyeron que los africanos tienen la historia evolutiva más larga, indicando el probable origen africano de los humanos modernos. Fíjense, si dice puesto que, la oración 1, ¿qué es? ¿Premisa o conclusión? Puesto que, y luego la oración. Entonces, la oración 1, ¿qué es? ¿Premisa o conclusión? Fíjense que dijimos que si tenía un puesto que, lo que sigue es una premisa. Puesto que, si yo uso puesto que, fíjense, fueron las primeras que les mandé. Si uso puesto que, ya que, como, en tanto que, dado que, por cuanto, viendo que, a partir de, porque, y, sea como fuere, pero, en efecto, todas esas indican que lo que sigue en la oración es una premisa. Por el contrario, si tengo conclusión, finalmente, para resumir, indica que lo que sigue es la conclusión. Entonces es premisa. La oración 1 es una premisa. Pero la oración 2, ahora sí, fíjate que dice, los científicos concluyeron que los africanos tienen la historia evolutiva más larga. Entonces significa que 2 es la conclusión de 1. O sea, la oración 2 es la conclusión de la premisa 1. Y dice, indicando el probable origen africano de los humanos modernos. Esto quiere decir que 3 es la conclusión de la oración 2. Entonces, fíjense, la primera es una premisa, la segunda es la conclusión de 1 y la tercera es la conclusión de 2, lo cual quiere decir que 3 es la conclusión tanto de 2 como de 1. Entonces, que queda más claro en este esquemita, fíjense. Entonces, 1 es necesariamente conclusión, perdón, 1 es necesariamente premisa, 3 es necesariamente conclusión y, bueno, voy a ponerlo así. Ahí está. 2 es tanto la conclusión de 1 como premisa de 3. Entonces es un argumento en 2 fases. Entonces hay muchas posibilidades. A la hora de realizar argumentos, puedo tener 2 premisas, una conclusión, la conclusión que sea una nueva premisa de otro argumento. Puedo tener 2 argumentos con una sola conclusión. Puedo tener 100 premisas y una sola conclusión. Puedo tener un montón de posibilidades. El chiste es identificar cuál es el hilo del razonamiento. Con eso, identificando conclusión, identificando premisas, ya la armada. ¿Cómo ven? ¿Queda alguna duda hasta ahorita? Bueno, de todos modos les voy a dejar el libro de copy, que les puede servir mucho. Estos ejemplos vienen en la parte 2 del libro, análisis de argumentos. Entonces, si tienen alguna duda, yo les recomiendo que le den una leidita. Lean, aunque sea, no tienen que leer toda la teoría. Lean los puros argumentos para que se den una idea de cómo funcionan. Y así se les juro que se les va a pegar, ¿no? Entre más lean ustedes de fuentes confiables, de buenos libros, mejor se van a hacer, ¿no? No libros de superación personal ni novelitas de adolescentes, no, buenos libros de literatura general, libros de filosofía, o libros donde haya muchos argumentos, se van a enseñar perfectamente bien. Yo al ratito, bueno, ahorita ya no, ya me voy a dormir,
Pero mañana yo les subo este libro para que lo puedan revisar y se den una quemada de cómo hacer argumentos, cómo analizarlos. Y bueno, ya los estaré leyendo la siguiente semana y nos veríamos el miércoles para lo siguiente. Si tomamos cualquier duda al chat, al correo institucional, yo con mucho gusto se los resuelvo, ¿vale? Entonces, pues si no hay dudas, pues buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches a todos, Maribel, Cecilia, Blanca, María, creo que ya. Maribel, Blanca, todos. Hasta luego.